¿Te has encontrado alguna vez con la ayuda o guía de un asistente virtual al hacer una compra o una consulta en línea? Seguramente sí, porque a medida que el mundo está cada vez más interconectado y digitalizado, los chatbots se están convirtiendo en los importantes aliados entre clientes, usuarios y empresas. Y estos asistentes virtuales, que también pueden ser voice bots, ayudan a automatizar funciones como ventas, soporte, marketing u otros. Pero ¿cómo se crean y funcionan? Soy Rocío Brauer y te invito a conectar con el tema de hoy en digital: chatbots e inteligencia artificial conversacional. Iniciamos. El concepto de inteligencia artificial conversacional ha existido durante décadas. Sin embargo, el interés de esta tecnología fue imperceptible de 2005 a 2017, mas en los últimos 3 años ha crecido exponencialmente en todo el mundo. La inteligencia artificial conversacional está presente no solo en los negocios, sino también con fines de entretenimiento. Cada vez que las computadoras tienen conversaciones con los humanos, hay un profundo trabajo que los ingenieros tienen que hacer para que las interacciones sean lo más humanas posible. Ya sea que se esté interactuando con mensajes por medio de un chatbot o un VoiceBot, entender lo que se dice, lo que a veces se conoce como clasificación de intenciones, es básico para determinar la respuesta apropiada de una manera natural y fácilmente comprensible para las personas. Para ello se utilizan grandes volúmenes de datos, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para ayudar a imitar las interacciones humanas, reconocer las entradas de voz y texto y traducir sus significados a través de varios idiomas. Las atribuciones de los chatbots habilitados por inteligencia artificial son clave, ya que van adentrándose cada vez más en nuestras actividades cotidianas, desde bots conversacionales que pueden entender el contexto y la intención de acciones más complejas, pasando por los que aplican inteligencia predictiva y análisis de sentimientos para entender las emociones de las personas, hasta llegar a los bots de aprendizaje automático que comprenden el comportamiento del usuario y proporcionan conversaciones más personalizadas. Según Forbes, se prevé que el mercado de chatbots alcance los $1,250 millones para 2025. Sin duda es una tecnología con la que seguiremos relacionándonos a lo largo de muchos años más. Un chatbot se describe a menudo como una de las expresiones más avanzadas y prometedoras de la interacción entre seres humanos y máquinas. Sin embargo, desde un punto de vista tecnológico, un chatbot solo representa la evolución natural de un sistema de respuesta de preguntas que aprovecha el procesamiento del lenguaje natural. Conecta con Artemisa Jaramillo, que nos dice cómo generar tu propio chatbot. ¿Te has preguntado cómo crear tu chatbot? Te damos 5 pasos muy sencillos para que puedas crear el tuyo hoy mismo. 1. Identifica el objetivo de tu chatbot. ¿Qué quieres que haga? ¿Servicio al cliente? ¿Guiar en el proceso completo de compra o las dos cosas? 2. Decide dónde quieres que aparezca: en tu sitio web, en mensajería instantánea, de tus redes sociales, como Messenger, WhatsApp, Telegram. 3. Elige la plataforma para desarrollarlo. Puede ser una plataforma de inteligencia artificial como Dialogfrog de Google, Watson de IBM o Boot de Microsoft. O puede ser una plataforma para chatbots fáciles de crear como Chatbot Video. Estas plataformas son muy sencillas de utilizar y pueden ser tan fáciles como mover cajas de diálogo en tu pantalla. 4. Diseña la conversación de tu chat. Primero establece la acción que lo inicia. Por ejemplo, un cliente te envía un mensaje en tu sitio web o mensaje de Facebook. ¿Qué contestas? Saludas y preguntas inmediatamente: hola, ¿cómo puedo ayudarte? Así, creas un diagrama de flujo de las posibles preguntas y respuestas o el menú de opciones. ¿Necesitas que el chatbot tome decisiones? 5. Entrena tu chat. Monitorea su desempeño y mejóralo. Pon atención a los comentarios y observaciones de tus usuarios para mejorar tu interfaz y experiencia. Y recuerda, mantén el flujo de la conversación tan sencillo como te sea posible. La inteligencia artificial, aplicaciones de mensajería y reconocimiento de voz, al converger, generan un sistema que se conoce como inteligencia artificial conversacional, básica en el uso de voice bots y chatbots. Conoce más sobre estos términos en nuestro glosario o terminología digital con la voz de Mario Filio. Chatbots refiere a programas informáticos diseñados para simular conversaciones escritas con usuarios humanos, especialmente a través de Internet. FAQs, Frequently Asked Questions. El término preguntas frecuentes se refiere a una lista de preguntas y respuestas
que surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular. NLP, Natural Language Processing. El procesamiento del lenguaje natural se enfoca a la construcción de máquinas que entiendan y respondan a los datos de texto o voz, y respondan con texto o lenguaje propio de la misma manera que lo hacen los humanos. VoiceBot. Un robot de voz es un agente virtual capaz de entender, interpretar y analizar las peticiones expresadas por un individuo y responder a ellas vocalmente con palabras cotidianas, por medio de lo que se conoce como lenguaje natural, alimentado y programado por inteligencia artificial. Y ya estamos en el chat presencial y somos @digital_oncetv y estamos en el chat presencial con expertos en la materia. No cabe duda que los chatbots son lo que ahora predomina muchas veces cuando estamos haciendo una compra, solicitando un servicio, una asesoría, y una encuesta realizada por Mobile Marketer encontró que los millennials y centennials prefieren hablar con un chatbot que con un empleado humano. ¿Esto será verdad o no? Para ello están con nosotros en el foro aquí en Digital Aldo Luébano, CEO en Rumi, que regresa a Digital. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Rocío, por invitarme. Gracias. Y Carlos Ordóñez, que es la primera vez que viene y nos da mucho gusto tenerlo, es fundador de la comunidad de Alexa en español, nada más y nada menos. Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Un placer y compartir con ustedes mi opinión personal y mi experiencia. Cuéntame, hablando de la experiencia, Carlos, ¿cómo es este tema de la inteligencia artificial conversacional que hace que se generen chatbots? Es correcto. Mira, yo pienso que debemos ir 2 pasitos atrás primero a entender cuál es el concepto de inteligencia artificial. Al final del día, inteligencia artificial es una ciencia, es una rama de la ciencia informática que busca resolver problemas de cómo aprendemos, problemas de conocimiento, y con base en eso entonces diseñamos toda una experiencia para que sea más amigable con los usuarios. ¿Y de ahí vienen los chatbots? Claro. Cuando se vuelve conversacional, ¿o hay otros casos de uso, Aldo? Hay varios casos de uso cuando hablamos de inteligencia artificial conversacional, como podrían ser los VoiceBot. Ahorita vamos a platicar al respecto. Pero algo importante que debemos nosotros de entender es de que cuando nosotros interactuamos con una máquina, lo hacemos normalmente con datos estructurados para que pueda ejecutar algún proceso y demás. Los humanos hablamos en lenguaje natural, como estamos platicando nosotros. Esto es muy importante porque cuando implementamos un bot conversacional, requerimos habilitar un componente Machine Learning, que es el procesamiento del lenguaje natural, para que pueda interactuar un humano y las máquinas. O sea, enseñas al robot, que finalmente Entrenas, es un correcto. bot, a que hable de manera natural, como lo haría un humano. A que interprete la conversación que hacen los humanos. Y finalmente el chatbot pues es conversación, ¿no? Conversación con un robot digital, virtual. Es correcto, y justo lo que comentábamos hace unos minutos, tenemos que identificar cómo ha ido evolucionando la forma como interactuamos con el mundo digital. Si nos regresamos a un par de décadas, la interacción con el mundo digital era vía comando, una línea de comandos donde escribías texto plano y le tenías que dar justamente datos estructurados de cuáles eran las actividades y las tareas que querías que hicieran las computadoras. Después llega una innovación muy importante, de la cual ya estamos todos familiarizados, que es el mouse, en donde tú puedes interactuar en un canvas de 2 dimensiones y nace este concepto de arrastrar, clic, doble clic. Después llega una innovación nueva sobre cómo interactuamos una vez más con las computadoras, y esa innovación es el dispositivo móvil ahora sin botones. Con touch o con la plumita. También que ahora ya regresó, y entonces, ¿no? imagínate, detecta un conjunto de garabatos para poder identificar qué es lo que quieres hacer. Ahora gracias a la inteligencia artificial, sin tener que tener una estructura, puedes interactuar con estos dispositivos, ya sea con voz o con chat o escribiendo, y con base en eso detecta cuál es la intención y se responden tus preguntas. Y nos quedan dudas, además, porque cuando estás interactuando, a ver, yo entro a Rumi. Claro. Y hago una pregunta. ¿Me pueden ayudar con tal servicio? Y me sale un chatbot. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu correo electrónico? Lo primero que te pide un chatbot es datos. Bueno, hay que entender que los chatbots trabajan bajo el concepto de aprendizaje supervisado, que es una de las ramas de la inteligencia artificial.
Y al final del día, ¿eso qué nos dice? Que tenemos que nosotros, con base en datos, como tú bien comentas, realizar un entrenamiento del chatbot para que pueda solventar un gran abanico de intenciones de los usuarios. Es importante mencionar que, evidentemente, para crear esa experiencia con el usuario final, mientras más conozcamos al usuario en la interacción, podemos ser mucho más estrictos en la manera en la cual podemos dar solvencia al requerimiento que ellos tienen. ¿Qué tan fácil o difícil del 1 al 10 es, por ejemplo, todo lo que tú tuviste que hacer con Alexa? ¿Qué hiciste con Alexa? Alexa es una voz, para empezar, preguntan, ¿humana o solamente de inteligencia artificial? Es una voz, le llamamos sintetizada, es una voz que se sintetiza utilizando algoritmos de inteligencia artificial, y lo que hace específicamente es primero detectar cuál es tu intención y con base en eso poder cumplir esa intención. Si analizamos, por ejemplo, que lo que el usuario está buscando, lo que el cliente está buscando, con base en lo que nos compartía Aldo, es quiero pedir una pizza o quiero interactuar de esta manera o estoy buscando que me contestes esta pregunta, entonces detectamos cuál es la pregunta que estoy recibiendo y con base en eso entrenamos para responder esa pregunta. Pero es increíble porque Alexa te contesta 1000 cosas como Siri, Cortana o las otras voces. Y también podríamos decir que un chatbot es un asistente virtual, ¿o no son similares? Es un asistente virtual y al final del día es un agente que está interactuando con tus usuarios. Un agente digital. Es correcto. Ok, con eso nos quedamos y ahora vamos a la trivia aquí en Digital, precisamente para que sepas más de chatbots y de inteligencia artificial conversacional. Regresamos, Aldo, y regresamos con Carlos Ordóñez también. Trivia. ¿Qué es un procesamiento del lenguaje natural? A. Campo de la neuromedicina, que estudia el cerebro y el lenguaje. B. Campo de la inteligencia artificial, que estudia las computadoras y el lenguaje humano. C. Campo de la informática, que estudia el procesamiento de datos hablados. Encuentra la respuesta en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram en @digital_11tv. Como hemos visto, la inteligencia artificial conversacional va más allá de los chatbots con experiencias inteligentes, sin olvidar que las aplicaciones de chatbots agilizan las interacciones entre las personas, los servicios, clientes y empleados, con la idea de mejorar la experiencia del cliente o usuario y optimizar el proceso de compromiso y también la eficacia operativa en las empresas o de quienes ofrecen servicios. Hacemos una pausa. En el Inter, checa nuestros posteos en Twitter, Facebook e Instagram. Somos @digital_11tv. Estamos de regreso en Digital y soy Rocío Brauer acompañándote y hablando de un tema muy interesante. Recapitulando, la interacción del uso de inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, entre otros, generan un chatbot que puede simular la conversación con un usuario a través de aplicaciones de mensajería, sitios web, aplicaciones móviles y más, dando información precisa y relevante. Sin embargo, los chatbots tienen muchos más casos de uso y son muy versátiles. Pueden utilizarse en gestión de recursos humanos, en administraciones de escuelas y en muchos otros contextos. Conecta con Mario Filio y el siguiente dato. Dato curioso. ¿Sabías que el primer chatbot se creó en 1966 y se llamaba Elisa? Elisa es un programa informático diseñado en el MIT por Joseph Weizenbaum. La idea era simular la función de un psicoterapeuta, devolviendo las mismas frases que el usuario escribía en forma de pregunta. Funcionaba emparejando las palabras que se introducían en una computadora y con una lista de posibles respuestas previamente escritas. Algunos chatbots son de muy alto rendimiento y están programados con inteligencia artificial y utilizan por un lado el procesamiento del lenguaje natural y por otro el aprendizaje automático para perfeccionar su comprensión en las conversaciones con los usuarios. Estos chatbots son capaces de lidiar con tareas mucho más complejas. Conecta con Cristian Peñalosa, experto en el tema. Los chatbots no son una tecnología muy reciente, son sistemas que pueden interpretar el lenguaje humano, procesarlo e interactuar con los humanos mientras realizan tareas específicas predefinidas.
Por ejemplo, un chatbot puede emplearse como ejecutivo de ventas o como soporte técnico atendiendo a los clientes y resolviendo dudas sobre el producto o servicio de una compañía. Y hoy en día casi todas las grandes empresas tienen chatbots para atraer a sus usuarios o atender a los clientes. Incluso se estima que los chatbots ya manejan un 85% de las interacciones al servicio al cliente. Principalmente hay dos tipos de chatbots, los que se basan en texto, como son los que encontramos en las páginas de internet o en Facebook, y los que se basan en voz, como cuando hablamos por teléfono a una línea de atención al cliente. Aunque por lo general los chatbots básicos se basan en reglas y en respuestas predefinidas, también hay chatbots que utilizan la inteligencia artificial, en particular el procesamiento del lenguaje natural para la comprensión y la generación de conversaciones que mejoran la atención al cliente. Además, los chatbots que utilizan inteligencia artificial se pueden volver aún más inteligentes a través de la interacción que tienen con los clientes. Y los beneficios son muchos. Los chatbots agilizan las respuestas a consultas de los clientes, están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, reducen los costos en los números de salarios a representantes de servicio al cliente y con el paso del tiempo reducirán también el error humano, ya que estarán optimizados con respuestas correctas de las consultas de los clientes que hacen todos los días. Así es que ya lo sabes, implementar chatbots en tu empresa no solo podrá mantenerte al día con la competencia, sino que también podrá proporcionar una cantidad sustancial de valor a tus clientes. Chat presencial en digital, siempre con expertos en la materia y vea nada más qué nivel de expertos. Aldo Luébano, CEO en Rumi, y Carlos Ordóñez, fundador de la comunidad de Alexa, en español, nada más y nada menos. Estamos hablando de chatbots e inteligencia artificial conversacional. ¿Hay algo más que tiene que saberse para que se genere un chatbot? Yo creo que lo más importante que tenemos que considerar es la arquitectura de bots, independientemente. Al decir si arquitectura es como lo vas haciendo. Los componentes Los que se deben de considerar para poder hacer una experiencia conversacional. Normalmente cuando nosotros hablamos de VoiceBot, que básicamente es una interfaz conversacional por voz, tenemos que considerar el concepto de speech to text, donde básicamente una persona habla, se genera un audio con medio de un micrófono y se utiliza un componente de Machine Learning para transcribir ese audio a texto. Una vez de que tenemos el texto, nosotros podemos pasar a un componente de procesamiento del lenguaje natural o motor del lenguaje natural, que es el que les estaba comentando, y finalmente cuando se interpreta esa intención del usuario, se utiliza otro componente conocido como text-to-speech para que entonces pueda hablar el bot y pueda darse esa experiencia en la conversación que existe. ¿Cuáles son las diferencias exactas entre VoiceBot o robot de voz y chatbot, robot de conversación? Esa es una excelente pregunta, Rocío. Al final del día, cuando hablamos de experiencias de usuario, cuando tienes una experiencia de voz, es solo tu audio, solo escuchas. Entonces, nada más estás conectado con un sentido. En cambio, cuando tienes una experiencia de chatbot, es visual. Entonces, sigue siendo una experiencia visual en donde estás leyendo y en un voicebot es una experiencia en donde estás escuchando. Entonces, el contexto es importantísimo. No sé si te ha sucedido, pero estás teniendo una experiencia de voz y entonces de repente fue de, ¿qué me dijo? Sí, no escuché bien. No escuché bien. En cambio, en una experiencia de chatbot, puedes estar scrolleando o puedes estar moviendo el mouse hacia arriba para leer cuál fue el contexto. Entonces, desde allí la experiencia es diferente. El VoiceBot solamente lo voy a encontrar como asistente virtual vía un celular, un teléfono, o en los dispositivos también ya están adaptados. Es correcto. Puede ser en un dispositivo, puede ser en una experiencia web, puede ser en un robot, puede ser en diferentes dispositivos. ¿Hacia dónde van los chatbots, Aldo? Bueno, algo que se debe de mencionar en tema de a dónde vamos con la implementación de bots en la industria es el concepto de omnicanalidad. ¿Por qué esto es importante? Ahorita hablamos y muy bien explicaba la diferencia Carlos versus chatbots y voicebots. Pero normalmente las organizaciones tienen distintos canales de interacción con los usuarios finales. Justamente como lo mencionaba, normalmente esa interacción puede darse por teléfono, puede darse a lo mejor con un smart speaker dentro del fanpage de Facebook, WhatsApp, y esos canales deben de a su vez tener una propia interfaz, pero que el centro de la inteligencia artificial conversacional sea unificado. Muchas de las cosas que están enfrentando actualmente las organizaciones, porque los chatbots es tecnología que vive con nosotros desde hace 10 años,
es que hubo distintas implementaciones con distintos tipos de software y al final de cuentas no unificábamos la inteligencia artificial, recordando que el poder de la inteligencia artificial radica en los datos y en el entrenamiento que tienen. Los retos que actualmente se enfrentan en la industria es justamente para las empresas poder tener unificado ese conocimiento de la inteligencia artificial conversacional y posteriormente empezar a habilitar cada uno de los canales de comunicación. Más de una persona me estará seguramente leyendo la mente y diciendo, pregúntale a Carlos, ¿cómo fue el proceso, así me lo cuentas rápido, de hacer y habilitar la voz de Alexa? Mira, al final es todo un proceso donde lo más importante es que tengamos los fonemas adecuados para que pueda tener una pronunciación adecuada del lenguaje español mexicano. Entonces, hay un trabajo detrás para que tenga la pronunciación adecuada, para que tenga las palabras adecuadas y todo lo que necesitamos para que el modelo de lenguaje, le decimos, funcione de una manera adecuada. ¿Utilizaron una voz humana como patrón? Se genera con diferentes sintetizadores de voz. Ok. ¿Y cuál fue la parte el reto más grande al cual se enfrentaron cuando ya la estaban estructurando? Mira, al final del día, lo más importante es que el cliente tenga una mejor experiencia. Tus clientes se van a acordar de lo que les hiciste sentir en tu experiencia. Entonces, basado y trabajando a partir del cliente, entonces empezamos a trabajar con ellos y con ellas en cuáles son las voces que mejor les funcionaban, cuáles son los fonemas que mejor les funcionaban, en una cosa que llamamos descomposición de fonemas, en donde aprende a identificar cuál es tu intención, como nosotros aprendimos a leer y escribir, pape, pipo, pu, mame, mi, momú, y con base en eso, entonces hace lo que mencionaba hace unos minutos, hace una extracción de fonemas y en eso detecta cuáles son tus intenciones y entonces cumple con esas intenciones. Yo a Alexa le puedo pedir muchas cosas y le puedo pedir canciones y le puedo hablar en inglés. Es correcto. Y todo eso me lo va a entender. ¿Cómo logras que una voz pueda comprender tanto? Si regresamos al concepto de inteligencia artificial, tenemos que regresar al concepto de qué es comprender o qué es aprender. La realidad es que está realizando un proceso que se llama inferencia. Entonces, con base en esos fonemas, como lo entrenaste o como está entrenado, detecta cuál es la intención y con base en eso te responde. Recuerdo mucho, y a lo mejor me vas a regañar, pero bueno, cuando le preguntas a Siri, con esto cierro y le damos pauta, Siri, ¿quién es tu novio? Y decía siempre Steve Jobs, ¿no? Claro. Alexa, si le pregunto eso, ¿qué me contesta? No sé, la verdad es que pueden ir a ver lo que hay que preguntarle para ver qué hagan la prueba o digan también ok con el otro, ¿no? Ok. Bueno, vamos a regresar a Digital. Aldo Lueva no está con nosotros y Carlos Ordóñez hablando de chatbots e inteligencia artificial conversacional. Vamos a la cápsula que nos ha preparado Dave Flores y que tiene que ver con estos chatbots en el sector salud. Escuchemos. En este 2022, las herramientas digitales como los chatbots serán indispensables para gestionar, optimizar procesos, escalar conversaciones y retener a todas las generaciones sin perder el toque humano. Por esta razón, a partir de este año, según un estudio publicado por Gartner, las organizaciones gastarán más en la creación de bots y chatbots que en el desarrollo de aplicaciones móviles tradicionales. El uso de los robots conversacionales en el ámbito de la salud busca tener beneficios tangibles, como facilitar el primer contacto o dar información sobre trámites hospitalarios. Otras aplicaciones tienen como objetivo ofrecer a los pacientes un diagnóstico rápido con solo ingresar los síntomas cuando no es posible acudir a una cita médica. En este sentido, es una herramienta innovadora para el sector salud, pues acorta tiempos y distancias para la atención de los pacientes que no pueden trasladarse rápidamente. En México, por ejemplo, existe el homónimo de un chatbot de Providence St. Joseph Health que analiza los síntomas, el estado de salud y gravedad de un paciente. Su nombre es Holly, el cual envía un recordatorio virtual a sus usuarios cuando tienen que acudir a su cita médica a través de un mensaje de texto, una llamada telefónica o por medio de WhatsApp. Sin embargo, el desarrollo de estos robots computacionales será solo el principio de las nuevas herramientas con las que contará el sector salud. Todo un tema, chatbots e inteligencia artificial conversacional, que por supuesto las redes de nuestros expertos están ahí para aclarar muchas inquietudes que tengas sobre este tema. Aldo Luevano, CEO en Rumi, cuéntame, ¿con qué nos quedamos de este tema?
Los bots se encuentran entre nosotros. Es el principal mensaje, ya sea en el automóvil, en smart speakers, en las redes sociales. Y esto es importante porque las organizaciones tenemos que abrirnos a poder implementar este tipo de tecnología, ya que los usuarios finales están buscando este tipo de interacciones para disminuir el tiempo de atención que existe. Entonces, ya sea que tengamos una pyme, seamos líderes de una gran organización, abiertamente busquemos a organizaciones capaces de implementar los bots conversacionales. Muchas gracias, Aldo Luevano, por estar en Digital nuevamente. Carlos, cuéntame, ¿con qué nos quedamos de este tema? No, pues fantástico. Primero, muchas gracias una vez más por la invitación y bueno, pues quedarnos con el poder de tu voz. Al final del día, la voz como estrategia de negocio, la voz como forma de conectarte con tus clientes. Y no solo eso, sino cómo vas diseñando la experiencia trabajando con tus clientes y de tus clientes hacia atrás. Cuál es la intención que están buscando y crear una pieza de software chido que lo que realmente haga es sorprenderlos y hacerlos gritar wow con experiencias extraordinarias. Muchas gracias. Y gracias a ti por tu atención, tu interacción y tu conexión. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo de Digital, sabes que estamos siempre en @digital_en Twitter, Facebook e Instagram y agradecemos siempre tu preferencia. Recuerda que esta conversación está anclada en nuestras redes para continuar la conversación con Carlos Ordóñez y con Aldo Luevano.